En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente a las ecuaciones de segundo grado o también llamadas ecuaciones cuadráticas, y te voy a presentar la resolución de ecuaciones cuadráticas completas ocupando el método o resolución por factorización, que es uno de los que se aplica para resolver este tipo de ecuaciones. Bien, el primer ejemplo está propuesto así. Tengo la ecuación x al cuadrado más 5x menos 24 igual a 0. Entonces voy a presentarte la resolución de esta ecuación de segundo grado. Pero siempre revisemos los conocimientos básicos. Primero, ¿por qué esta expresión es una ecuación? Porque es una igualdad en donde está presente una letra o una incógnita, también llamada variable. Y eso en matemática es una ecuación, ¿sí? Cuando tienes una igualdad en donde está presente letra o letras, ¿sí? También llamadas como variables. Y el objetivo de toda ecuación matemática es encontrar el valor o los valores que pueden tener estas variables para que la igualdad sea cierta. Ese es el objetivo en toda ecuación matemática. Ahora, ¿por qué esta es una ecuación de segundo grado? ¿Cómo la identificamos? Tú puedes observar que la letra o la variable x tiene ahora como exponente máximo el número 2. Entonces, cuando tenemos así, se trata de ecuaciones de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. Y este tipo de ecuaciones tienen resoluciones muy particulares. No se puede resolver de la misma manera como las ecuaciones de primer grado. Entonces, eso es lo que te voy a ir explicando con una serie de ejercicios, centrándome en este caso en el método conocido por factorización. Ahora, en forma general, cuando tú resuelves ecuaciones de segundo grado, tienes que acordarte de la forma estándar de este tipo de ecuaciones, y que es la siguiente: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Recuerda que esta es la forma estándar de una ecuación cuadrática, y cuando tú tienes los tres términos, es decir, el término cuadrático o el de segundo grado, que es ax cuadrado, tienes el término lineal o de primer grado, que es el término bx, y tienes el término independiente, que es aquel que no tiene la letra, representado por la letra c. Entonces, si tienes estos tres términos, se trata entonces de una ecuación completa. Si es que falta el término lineal o el término independiente, o ambos, son ecuaciones incompletas. Entonces, al tener los tres términos, estamos trabajando con ecuación cuadrática completa, y entonces aquí vamos a aplicar este proceso de la factorización. Para ello, indispensable tener la ecuación en la forma estándar, es decir, hay que tener todos los términos en un miembro de la ecuación, puede ser el lado izquierdo o también el lado derecho. No hay ningún problema. Y en el otro lado o miembro de la ecuación tiene que estar el 0. Y el trinomio tiene que estar ordenado en forma descendente. Mira que tenemos aquí primero el término en x al cuadrado, después el término en x, y al final como que tuviéramos x a la 0, que es el término independiente. Entonces mira, en este primer ejercicio ya tengo esa estructura. Tengo la forma estándar de la ecuación cuadrática. Tengo aquí un polinomio, x al cuadrado más 5x menos 24, esto igual a 0. Entonces, esta estructura es precisamente la que necesito. Esto es lo que se conoce como la forma estándar de la ecuación cuadrática. Una vez que tengo esto, lo que procedo a hacer es factorar el polinomio. Y aquí básicamente tú tienes que recordar tres procesos importantes de factorización. Ya que al estar trabajando con trinomios, entonces hay que considerar el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1, que es como yo lo llamo, o el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 2, como yo lo suelo llamar. En este caso, el trinomio que tengo aquí es de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1. ¿Y por qué lo llamo así? Porque el coeficiente de x al cuadrado es precisamente el número 1. Y esto entonces me da la pauta de cómo debo proceder a su factorización. Desde luego que uno de los temas importantes que tú tienes que recordar para resolver estas ecuaciones por este método son los procesos de factorización de trinomios. Esa es la base también para resolver estos ejercicios. Bien, identificado entonces el trinomio
al que le voy a factorar, entonces voy a realizar ese proceso. Para ello, entonces, debo calcular primero la raíz cuadrada del primer término, que es x al cuadrado, y esta raíz es igual a x, ¿verdad? Y este término es justamente el que aparece en el segundo término del polinomio. Entonces, con eso verifico que tiene la estructura correcta de un trinomio. Además, tiene que ser así, ya que en la estructura o en la forma estándar, aquí tenemos x al cuadrado y aquí x. Entonces, en la factorización de este trinomio, coloco dos paréntesis. En cada uno de estos paréntesis escribo justamente esta raíz, por eso puse aquí, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y esta x va en cada uno de los paréntesis. Después voy con los signos. En el primer paréntesis coloco el signo que tiene el segundo término. Aquí el término 5x es positivo, por lo tanto en el primer paréntesis pongo signo positivo. En el segundo paréntesis coloco un signo que resulta de aplicar la ley de signos entre este signo del segundo término y el signo del tercer término. Es decir, más y menos al final es menos o negativo. Después busco dos números que multiplicados me den 24 y que restados me den 5 positivo. ¿Sí? Esos números son el 8 y el 3. Y aquí mira, si tú multiplicas más 8 por menos 3, más por menos da menos, 8 por 3 es 24. Y si haces una suma algebraica, más 8 menos 3, eso es igual a 5 positivo. Bien, mira, ya está factorado el polinomio, esto lo igualo a 0. Porque si no, no sería una ecuación, solamente sería un ejercicio de factorización. Y ahora sí, esta estructura tenemos justamente del producto de dos expresiones algebraicas cuyo resultado tiene que ser igual a 0. Y aquí es donde tú aplicas el teorema del factor 0. Para que este producto dé como resultado 0, entonces uno, o al menos uno de estos factores, tiene que ser igual a 0, ya que tú sabes muy bien que todo número o toda expresión algebraica multiplicada por 0 va a dar igual a 0. Entonces basta con que una de estas expresiones sea 0. Entonces, aplicando el teorema del factor 0, lo que se hace es igualar cada uno de estos factores a 0. Es decir, tomo el primer factor, x más 8, y esto lo igualo a 0. Y lo mismo hago con el otro factor. Aquí tengo x menos 3, esto también lo igualo a 0. ¿Y qué es lo que obtienes después de hacer este proceso? Fíjate, estas expresiones también son ecuaciones, porque son igualdades en donde están presentes letras. Eso es una ecuación. Pero ¿qué pasa? Al tener solamente la variable x, hemos llegado a tener ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado que tú tienes que saber cómo resolverlas, ya que para poder resolver la ecuación de segundo grado, mira que vamos a tener que resolver ecuaciones de primer grado. Bien, aquí tú ya puedes aplicar ya sea las propiedades de las igualdades o su consecuencia directa, que es la transposición de términos. Por ejemplo, aquí en esta ecuación, x más 8 es igual a 0. Tú sabes que para despejar x y así resolver la ecuación, la x la dejo en el lado izquierdo de la ecuación, pongo el igual, debo cancelar este 8 restando 8 en ambos miembros de la ecuación y tendría aquí 0 menos 8, es decir que x es igual a menos 8. O lo que en la transposición de términos directamente decimos, el 8 que tiene signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. El 0 no nos va a afectar en nada. Y mira, ya tengo una respuesta. Y lo mismo hago con la otra ecuación. Si tengo aquí x menos 3 es igual a 0, para resolver esta ecuación tengo que despejar x, le dejo entonces x en el lado izquierdo, pongo el igual. Para cancelar el menos 3 debo sumar 3 en ambos miembros de la ecuación. Es decir que tendría aquí 0 más 3. Pero 0 más 3 simplemente es igual a 3. En la transposición de términos diríamos entonces que el término 3, que tiene signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo y el 0 no nos afecta en nada. Y ya tenemos aquí las respuestas, las soluciones
o lo que también se llaman las raíces de la ecuación cuadrática o de la ecuación de segundo grado. Esto es importante que recuerdes. Cuando te piden calcular las raíces de una ecuación cuadrática, lo que te están pidiendo es que resuelvas la ecuación, que encuentres las soluciones. Otra forma de escribir estas soluciones es con un subíndice, para indicar que la primera solución, que se pone así, x sub 1 es igual a menos 8, y que x sub 2, es decir, la segunda solución o la segunda raíz de esta ecuación es el valor de 3. No importa el orden en el que tú pongas, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que generalmente las ecuaciones de segundo grado van a tener dos soluciones. Generalmente hay casos particulares que los vamos a ir estudiando. Bien, mira, con esto está resuelta la ecuación cuadrática. Y resumiendo los pasos, primero, siempre tener la ecuación en la forma estándar, es decir, esta forma de acá. Todos los términos a la izquierda, ordenado el polinomio en forma descendente, preferiblemente para no equivocarnos en la factorización. Sí, en el otro lado de la ecuación tiene que estar el 0. Una vez que tienes esto, realizas la factorización del trinomio. Tienes que saber los procesos de factorización. Una vez que tienes los factores, aplicas el teorema del factor 0. Lo único que te indica este teorema es que cada uno de los factores igualas a 0. Esto te permite obtener ecuaciones de primer grado que las resuelves, ¿sí?, independientemente, y con ello encuentras las soluciones. Finalmente, como en toda ecuación matemática, para estar seguros que los resultados obtenidos son los correctos, se realiza entonces el proceso de la comprobación o verificación. ¿Y cómo se hace esto? Como en toda ecuación matemática, sustituir, reemplazar los valores que han sido encontrados para la incógnita, para la variable, en la ecuación original. ¿Pero qué tiene de especial esta ecuación? Que hay dos soluciones, por lo tanto, tengo que realizar dos procesos de verificación. El primero con x sub 1 igual a menos 8. Entonces voy a tomar este valor y lo que hago es reemplazar este número, pero siempre recuerda, en la ecuación original, no en el proceso de factorización, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto, tengo x al cuadrado, es decir, menos 8 elevado al cuadrado. Después, más 5x, es decir, más 5 por menos 8. Esto, menos 24. Quiero verificar que el resultado final de esa operación sea igual a 0. Bien, menos 8 al cuadrado, eso es igual a 64 positivo. Más por menos es menos, 5 por 8 es 40. Menos 24, quiero demostrar que esto es igual a 0. En este caso voy a mantener el positivo, 64, sumo los negativos, menos 40 menos 24, eso es igual a menos 64, igual a 0, y aquí 64 menos 64 es 0, 0 es igual a 0, esto es correcto, por lo tanto se comprueba el primer resultado obtenido. Y ahora voy con el segundo resultado, con el valor de x sub 2, que es igual a 3. Y procedo de la misma manera. En la ecuación original sustituyo la x o la variable con la que se esté trabajando con este valor. Entonces, x al cuadrado tendría aquí 3 elevado al cuadrado más 5 por x, es decir, más 5 por 3. Esto menos 24, quiero demostrar que es igual a 0. Entonces 3 al cuadrado es igual a 9, más 5 por 3 es igual a 15. Esto menos 24 es igual a 0. Si sumo los positivos, 9 más 15, eso es igual a 24. Esto menos 24, quiero demostrar que es igual a 0 y se verifica. 24 menos 24 es igual a 0. Entonces 0 es igual a 0. Con ello entonces quedan verificadas las soluciones obtenidas de menos 8 y de 3 para esta ecuación. En el segundo ejercicio la ecuación está planteada así. 3x al cuadrado es igual a 10 menos x.
Entonces, esta es una ecuación porque es una igualdad en donde están presentes o está presente una letra o una incógnita, y es una ecuación de segundo grado porque veo que aquí la x tiene exponente 2 y este término no va a desaparecer, no se va a cancelar. Por lo tanto, ya me doy cuenta de que se trata de una ecuación de segundo grado o cuadrática. Para resolverla, entonces, recuerda que siempre debes tener como referencia la forma estándar de la ecuación cuadrática. Y esta forma es la siguiente: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. A esa forma es a la que debo llegar para de allí justamente darme cuenta si se trata de una ecuación completa, incompleta, y ver qué proceso es el más conveniente para su resolución. Entonces, en esta ecuación no está presente la forma estándar porque no todos los términos están en un solo miembro de la ecuación y tiene que estar igualado a 0. Por lo tanto, tengo que hacer unos ajustes. ¿Qué es lo que me conviene, por ejemplo, hacer? O una de las alternativas que puedo aplicar es cancelar estos términos que están aquí en el lado derecho de la ecuación para que quede el 0 que necesito, y al cancelarlos ya sabemos que se van a mover, se van por transposición de términos, estos términos que están a la derecha van a pasar a la izquierda. Por lo tanto, haciendo ese proceso, tendría aquí 3x al cuadrado. Para cancelar y haciendo ya en orden, para tener en orden descendente el polinomio de una vez, cancelaría primero este término menos x. Para cancelarlo debo sumar x en ambos miembros de la ecuación, por ello aparece en el otro miembro con el signo opuesto. Y para cancelar este 10 debería restar 10 en ambos miembros de la ecuación, por eso aquí pongo menos 10, acá se cancelaría y como se cancela, no hay nada a la derecha, queda igual a 0. ¿Sí? O si tú le ves por transposición de términos, al mover los términos de la derecha a la izquierda cambiaron los signos, acá no queda nada y al no quedar nada se pone el 0. Y listo, ya tengo entonces aquí la forma estándar de la ecuación cuadrática. Tengo primero el término cuadrático, después el término lineal y el término independiente. Bien, estoy resolviendo estos ejercicios por factorización. Por lo tanto, tengo que factorar este trinomio. ¿Cuál de los casos de factorización me puede servir aquí? Bueno, recuerda que en trinomios los más importantes, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma 1, trinomio de la forma 2, que son como yo los llamo un poquito para abreviar toda la descripción de los trinomios, ¿sí? Bueno, no puede ser trinomio cuadrado perfecto por el valor de 3 y este 10. Entonces, como tengo el 3 aquí como coeficiente de x al cuadrado, este es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 2, que es como yo lo suelo llamar, ¿sí? Este proceso o la factorización de este trinomio es un poquito más laborioso, por lo tanto le voy a sacar acá parte y aquí voy a escribir únicamente el resultado de la factorización. Entonces, escribo acá el trinomio 3x al cuadrado más x menos 10. Como siempre, en la parte literal, la raíz de x al cuadrado es igual a x, que siempre debe coincidir con la parte literal que aparece en el segundo término del polinomio. Son condiciones básicas para realizar la factorización. Bueno, voy a factorar este trinomio aplicando el método de la fracción, que es uno de los varios métodos que existen para factorar este tipo de trinomio. Entonces coloco una línea de fracción, coloco en el numerador 2 paréntesis y recuerda que el proceso para este caso, como está presente este número 3, que es el coeficiente de x al cuadrado, pongo 3 en cada uno de los paréntesis y también en el denominador. De allí, justamente, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, esta x le acompaña al número que colocamos en los paréntesis, nada más, no va en el denominador. Después colocamos los signos. Entonces, en el primer paréntesis va el signo del segundo término. Como aquí es positivo, aquí también va positivo. Y en este segundo paréntesis coloco un signo que resulta de aplicar ley de signos entre el signo del segundo término y el del tercer término. Entonces, más y menos da menos.
Ahora, en este proceso lo que tengo que hacer es multiplicar este 3 por el último número, es decir, por el 10. Y tendría así, 3 por 10, esto es igual a 30. Y con este número trabajo a continuación, porque lo que estoy buscando son dos números que multiplicados den 30 y que restados, por los signos que tengo aquí que son opuestos, restados tienen que darme 1, el 1 que es el coeficiente de la x. ¿Sí? Esos números son el 6 y el 5. En estos casos recuerda que siempre el número mayor se lo coloca en el primer paréntesis. Aquí va el 6 y acá va el 5. Siempre es así. El mayor número lo colocas en el primer paréntesis. Sí, y ahora verificas. Si haces la multiplicación, más 6 por menos 5, más por menos da menos, 6 por 5, 30. Bueno, no te olvides de este signo negativo. Y si realizamos la suma algebraica, más 6 menos 5, ese es igual a 1 positivo. Perfecto, todo coincide. Ahora, para simplificar esta fracción, no debe quedar este denominador 3, entonces procedo a obtener un factor común en el numerador. En el primer paréntesis, entre 3 y 6, el factor común es 3. Saco el 3 por delante y tendría entonces x más 2. Recuerda que lo que estoy aplicando aquí es solamente un factor común, ¿sí? Que es lo que se repite en ambos términos, o lo que es el máximo común divisor entre el 3 y el 6. ¿Sí? Esto multiplica, el segundo paréntesis no se puede hacer nada, se queda tal como está, 3x menos 5, esto dividido para 3. Finalmente, entonces, mira, se simplifica. Tercera de 3, 1, tercera de 3, 1. Ya me queda 1 en el denominador y por lo tanto el resultado de la factorización es esto. X más 2 que multiplica a 3x menos 5. ¿Sí? Ahora, este es el resultado de la factorización de este trinomio. Entonces, regreso acá al ejercicio. Voy a copiar únicamente el resultado de la factorización. Y tendría esto. X más 2, esto que multiplica a 3x menos 5, esto igual a 0. Si no pongo igual a 0, no tendría una ecuación, solo sería un ejercicio de factorización. Y nuevamente tengo aquí la estructura para aplicar el teorema del factor 0, ya que tengo el producto de dos expresiones algebraicas cuyo resultado tiene que ser igual a 0. En pocas palabras, cuando tú logras la factorización del polinomio, entonces lo que haces es igualar a 0 cada uno de estos polinomios, porque son factores, como se están multiplicando son los factores. Entonces tomo el primer factor que es x más 2, esto le igualo a 0, si quiero ya resuelvo esta ecuación. No hay problema como tú quieras resolver todo el ejercicio. Si quiero resolver primero esta ecuación, entonces ya sé que x va a ser igual a ¿qué? Para cancelar este 2 debo restar 2 en ambos miembros de la ecuación y ya tendría aquí la primera solución que le puedo llamar aquí entonces x sub 1 igual a menos 2. Ya tengo entonces la primera solución, la primera respuesta, o recuerda, la primera raíz de la ecuación de segundo grado. Ahora, no me olvido del otro factor. Tengo aquí 3x menos 5, esto también tengo que igualarle a 0. Recuerda que al hacer este proceso lo que estoy obteniendo son ecuaciones de primer grado. Para resolver esta ecuación, entonces, primero cancelo el 5, entonces tendría 3x es igual a ¿qué? Para cancelar el menos 5 debo sumar 5 en ambos miembros de la ecuación. Bueno, como tengo el 0 más 5 simplemente me da 5. O en la transposición de términos, como está aquí con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Y de aquí, para despejar la x, debo dividir a ambos miembros de la ecuación para 3, para que el coeficiente de x no sea 3, sino que sea 1. Y entonces tendría esto, que x sub 2, o la segunda solución, es igual a 5 tercios. Es decir, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y con ello ya tengo la segunda respuesta o la segunda solución para la ecuación de segundo grado, esta ecuación cuadrática, y estas son las dos soluciones o las dos raíces que tiene la ecuación.
Para finalizar, te muestro la respectiva comprobación, que consiste, como tú ya conoces, en sustituir la letra x que aparece en la ecuación original y únicamente en la ecuación original con cada uno de los valores obtenidos. Entonces, cuando x sub 1 es igual a menos 2, se ha hecho la sustitución y llegamos a la igualdad. 12 es igual a 12, por lo tanto se verifica esa condición, esa igualdad que propone el ejercicio. Y con la segunda solución, el x sub 2 igual a 5 tercios, lo mismo, se ha sustituido, se ha reemplazado la x por ese valor, se ha resuelto todas las operaciones y llegamos a esta igualdad. 25 tercios es igual a 25 tercios, con ello entonces quedan verificadas las soluciones o raíces de la ecuación. En este tercer ejercicio quiero resolver la ecuación menos x al cuadrado más 7x menos 10 es igual a 0. Tú te das cuenta que se trata de una ecuación cuadrática o de segundo grado, ya que tengo la x elevado al exponente 2. Bien, ¿qué es lo importante en este ejercicio? Como estoy resolviendo por el proceso de factorización, el primer término, el que corresponde al término cuadrático, es preferible que no sea negativo para evitar errores en el proceso de la factorización. Pero aquí justamente el primer término es negativo. Entonces, aquí tienes tú algunas alternativas para lograr transformar, ¿sí?, de este signo negativo a signo positivo. Una de estas formas, ¿cuál podría ser? Recuerda que como la ecuación es una igualdad, tú puedes aplicar las diferentes propiedades de las igualdades. Así, por ejemplo, puedo multiplicar ambos miembros de la ecuación por menos 1 y poner así. Entonces, menos 1 que multiplica a menos x al cuadrado más 7x menos 10 igual a ¿qué? A menos 1 por 0. Voy a poner así porque lo que es importante es que recuerdes la propiedad en sí, que nos indica que si multiplicamos ambos miembros de una ecuación por un mismo número, la igualdad se mantiene. Y entonces, cuando multiplico por menos 1 todo este polinomio y al aplicar la propiedad distributiva, lo que logro es el cambio de signos. Mira, menos y menos daría más y quedaría x al cuadrado. Menos por más es menos, entonces menos 7x. Y finalmente, menos por menos da más, 10. ¿Igual a qué? Menos 1 por 0, eso termina siendo 0. Y con ello ya tengo la forma estándar de la ecuación cuadrática, que es lo que necesito. Una alternativa para lograr que el coeficiente de x al cuadrado sea positivo. Otra manera sería, por ejemplo, mover los términos. Todo lo que está aquí a la izquierda, pasarlo a la derecha, y el 0 pasarlo de la derecha a la izquierda. Al hacer ese cambio, sí lograrías también cambiar el signo. Sí, mira que tienes varias alternativas. Lo importante es que el coeficiente del primer término sea positivo. Listo, teniendo entonces ya la forma estándar, voy a proceder a factorar este polinomio. ¿Sí? Ya sabemos que son trinomios. Analizo, ¿puede ser trinomio cuadrado perfecto? No, porque el 10 no tiene raíz cuadrada exacta. Siguiente caso, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1. Este es el que me sirve. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Porque el coeficiente del primer término, es decir, del término cuadrático, es justamente 1. Así es como identifico este tipo de trinomio, ¿sí? Entonces, ya conozco el proceso, que lo que hago primero es calcular la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, que debe siempre coincidir con la parte literal que aparece en el segundo término. Bien, con esta verificación entonces procedo a factorar. Como es el trinomio de la forma 1, entonces coloco dos paréntesis. Justamente dentro de cada paréntesis escribo la raíz cuadrada de x al cuadrado, esta x que calculé antes. Entonces pongo x y x. Voy con los signos. En el primer paréntesis escribo el signo del segundo término, este negativo. Entonces aquí pongo menos. Y para este segundo paréntesis aplico una ley de signos entre el signo del segundo término y el del tercer término. Menos y más es menos. Bien, lo que estoy buscando ahora son dos números que multiplicados den 10 y que sumados, ¿sí? Esto siempre se dará cuando tengo los mismos signos, ¿sí? Entonces, que sumados den 7. En este caso son el 5 y el 2. Siempre el mayor le pongo en el primer paréntesis
y el otro pues en el segundo paréntesis. Sí, verifico. Si multiplico menos 5 por menos 2, menos por menos da más, 5 por 2 es igual a 10. Si hago la suma algebraica, menos 5 menos 2, eso es igual a menos 7. Listo, está factorado el trinomio, no me olvido de poner esto, igual a 0 para que sea una ecuación. Listo, una vez factorado, aplico el teorema del factor 0 que me indica que cada factor debo igualar a 0. Por lo tanto, tengo aquí que x menos 5 es igual a 0 y por este lado tengo que x menos 2 es igual a 0. Con esto obtengo dos ecuaciones de primer grado que ya las resuelvo con mucha facilidad. En el primer caso tendría que x es igual a ¿qué? A 5. Porque para cancelar el menos 5 debo sumar 5 en ambos miembros de la ecuación. Y ya tengo entonces la primera solución o la primera raíz de esta ecuación. Por este lado, x menos 2 es igual a 0, entonces x a qué es igual. Para cancelar el menos 2 debo sumar 2 en ambos miembros de la ecuación. O si tú le quieres ver como la transposición de términos, el 2 que es negativo pasa al otro lado con signo positivo. Y esta sería la segunda solución o la segunda raíz. Entonces x sub 2 es igual a 2. Y ya tengo las soluciones de la ecuación cuadrática y lo que falta es hacer la respectiva comprobación. Para llevar a cabo este proceso, recuerda simplemente lo que haces es sustituir la variable x que ves en la ecuación original, solamente en la ecuación original, con cada uno de los valores que han sido encontrados. Entonces con x sub 1 igual a 5 se realiza el procedimiento que ya es algo aritmético únicamente con números. Debes tener obviamente mucho cuidado con cada una de las operaciones que realices, la ley de signos, y bueno, todo lo que implica aritmética. Y llegas a la igualdad, 0 igual a 0. Lo mismo sucede cuando reemplazamos x sub 2 por el valor de 2, también se comprueba la igualdad. Es importante que consideres que el método de factorización no resuelve todas las ecuaciones cuadráticas, es un método bastante útil y que está siempre asociado a raíces que corresponden a números racionales, es decir, cuando las soluciones solo pueden ser números enteros o fracciones.